Todo comenzó con un espejo. No era un espejo cualquiera, sino uno de esos que parecen tener historia, como si hubieran visto cosas que nadie debería ver. Lo encontramos en una tienda de antigüedades, en un pueblo pequeño al que fuimos de vacaciones. Mi madre lo compró casi de inmediato. Le encantaba decorar la casa con cosas viejas, y ese espejo, con su marco de madera oscura y tallados extraños, parecía perfecto para el pasillo principal. Pero desde el primer día, algo no me gustó de él. Cada vez que pasaba frente al espejo, sentía que alguien me observaba. No era una sensación normal, como cuando sabes que alguien está detrás de ti. No, esto era diferente. Era como si el espejo mismo tuviera ojos, como si estuviera vivo. Se lo comenté a mi madre, pero ella solo se rió. Son imaginaciones tuyas, me dijo. Es solo un espejo viejo. Las cosas empezaron a empeorar una semana después. Mi hermano menor, Lucas, fue el primero en notarlo. Una noche, me despertó gritando. Corrí a su habitación y lo encontré sentado en la cama, temblando. Vi a alguien en el espejo, dijo entre lágrimas. No era yo. Era otra persona, pero estaba en mi lugar. Traté de calmarlo, pensando que había sido una pesadilla, pero algo en su mirada me hizo dudar. Al día siguiente, fue mi turno. Estaba sola en casa, pasando frente al espejo, cuando de repente sentí un frío intenso. Me detuve y miré mi reflejo. Todo parecía normal al principio, pero entonces, algo cambió. Mi reflejo sonrió. No fue yo quien sonrió, fue él. Me quedé paralizada, sin poder moverme, mientras mi reflejo levantaba una mano y la apoyaba en el vidrio, como si quisiera salir. Corrí escaleras arriba, y no salí de mi habitación, hasta que mis padres llegaron. Les conté lo que había pasado, pero, de nuevo, no me creyeron. Estás dejando que la imaginación te controle, dijo mi padre. Pero esa noche, él también vio algo. Lo escuché gritar desde el pasillo. Cuando llegué, lo encontró mirando fijamente el espejo, pálido como un fantasma. Había alguien ahí, murmuró. Alguien que no era yo. Fue entonces cuando supimos que el espejo no era normal. Pero no teníamos idea de lo que estaba por venir. Porque el espejo no solo mostraba cosas, también las atraía. Después de lo que le pasó a mi padre, decidimos cubrir el espejo con una sábana. No queríamos verlo, ni siquiera de casualidad. Pensamos que, si no lo mirábamos, tal vez las cosas volverían a la normalidad. Pero estábamos equivocados. Esa misma noche, escuché algo. Era tarde, todos estaban durmiendo, y yo estaba acostada en mi cama, tratando de conciliar el sueño. De repente, un susurro. Era tan bajo que casi no lo escuché, pero estaba ahí. Parecía venir del pasillo. Me senté en la cama, con el corazón latiendo fuerte, y me quedé quieta, escuchando. El susurro se repitió, esta vez un poco más fuerte. No podía distinguir las palabras, pero era como si alguien estuviera hablando desde muy lejos, como si la voz viniera de otro lugar, o de otro tiempo. Me levanté y abrí la puerta de mi habitación con cuidado. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. La sábana que cubría el espejo colgaba quieta, pero algo no me gustó. Me acerqué lentamente, sintiendo que el aire se volvía más frío con cada paso. Cuando estaba a punto de tocar la sábana, escuché el susurro de nuevo. Esta vez, era claro. Decía mi nombre. Retrocedí asustada, y corrí de vuelta a mi habitación. No dormí esa noche. Al día siguiente, le conté a mi familia lo que había escuchado. Mi madre intentó calmarme, pero noté que ella también estaba nerviosa. Mi padre, por su parte, decidió que era hora de deshacerse del espejo. No vamos a vivir con esto en nuestra casa, dijo. Lo llevaremos lejos y lo dejaremos en algún lugar donde no pueda hacer daño. Pero el espejo no quería irse. Mi padre lo envolvió en una manta gruesa y lo cargó en el auto. Yo me senté en el asiento trasero, observando cómo el espejo, ahora cubierto, parecía inofensivo. Condujimos hasta un bosque cercano, un lugar alejado de la ciudad. Mi padre lo llevó entre los árboles y lo dejó allí, apoyado contra un tronco. Ahí se quedará, dijo con firmeza. Regresamos a casa, y por un momento, todo parecía estar bien. Pero esa noche, cuando entré al pasillo, el espejo estaba de vuelta. La sábana que lo cubría colgaba exactamente como antes, como si nunca lo hubiéramos movido. Mi corazón se detuvo.
¿Cómo era posible? Lo habíamos dejado en el bosque, a kilómetros de distancia. Fui a buscar a mis padres, pero antes de que pudiera decirles algo, escuché un ruido proveniente del espejo. Era un golpe seco, como si alguien hubiera tocado el vidrio desde el otro lado. Me acerqué lentamente, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Entonces, la sábana comenzó a moverse. Alguien, o algo, la estaba empujando desde dentro. Grité y retrocedí, pero ya era demasiado tarde. La sábana cayó al suelo, y lo que vi en el espejo me dejó sin aliento. No era mi reflejo. Era una figura oscura, con ojos brillantes y una sonrisa que no pertenecía a ningún ser humano. Levantó una mano y golpeó el vidrio con fuerza. Esta vez, el cristal se quebró. Y entonces, las luces de la casa se apagaron. Cuando las luces se apagaron, el pasillo quedó sumido en una oscuridad total. Lo único que podía ver era el resquebrajado espejo, iluminado por una luz tenue y fría que parecía venir desde dentro de él. La figura seguía allí, observándome con esos ojos brillantes que no parpadeaban. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, más pesado, como si la oscuridad misma me estuviera aplastando. Escuché pasos detrás de mí. Era mi padre, que había venido corriendo con una linterna. «¿Qué está pasando?», preguntó, pero su voz se cortó cuando la luz de la linterna iluminó el espejo. La figura ya no estaba. Solo quedaba el vidrio roto, con grietas que se extendían como telarañas. «Tenemos que salir de aquí», dijo mi padre, y no hizo falta que lo repitiera. Corrimos hacia la sala, donde mi madre y Lucas nos esperaban, asustados. Les contamos lo que había pasado, pero no sabíamos qué hacer. ¿Cómo podíamos deshacernos de algo que no quería irse? Esa noche, decidimos dormir todos juntos en la sala. Nadie quería estar solo. Colocamos velas alrededor, ya que la electricidad no volvió, y tratamos de calmarnos. Pero el miedo no nos dejaba descansar. Cada ruido, cada crujido de la casa, nos hacía saltar. Sabíamos que el espejo estaba ahí, en el pasillo, esperando. Fue Lucas quien lo vio primero. Estaba acostado en el sofá, mirando hacia el pasillo, cuando de repente se sentó y señaló con un dedo tembloroso. «Ahí está», susurró. Todos miramos. En el umbral del pasillo, una sombra se movía. No era una sombra normal, sino algo más denso, más tangible. Avanzó lentamente hacia nosotros, y entonces las velas comenzaron a apagarse, una por una. Mi padre se puso de pie, tratando de parecer valiente, pero su voz temblaba. «Aléjate de nosotros», gritó. La sombra se detuvo por un momento, como si lo estuviera considerando, y entonces se rió. Fue una risa baja, gutural, que no parecía humana. La última vela se apagó, y la oscuridad nos envolvió. Cuando las luces volvieron, la sombra había desaparecido. Pero el espejo seguía allí, en el pasillo, intacto. Las grietas que habíamos visto antes ya no estaban. Era como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, mi padre decidió que necesitábamos ayuda. «No podemos hacer esto solos», dijo. «Tenemos que encontrar a alguien que sepa de estas cosas». Hizo algunas llamadas y finalmente encontró a un hombre que, según decían, era experto en lo paranormal. Se llamaba Ernesto, y accedió a venir a nuestra casa esa misma tarde. Ernesto era un hombre mayor, de pelo gris y ojos penetrantes. Llegó con una bolsa llena de objetos extraños, velas, hierbas, piedras y un viejo libro con páginas gastadas. Escuchó nuestra historia con atención, sin interrumpir, y cuando terminamos, asintió solemnemente. «Este espejo no es un objeto común», dijo. «Está ligado a algo muy antiguo, muy oscuro. No puedo prometerles que pueda ayudarlos, pero intentaré descubrir qué es lo que quiere». Mientras Ernesto preparaba sus cosas, yo no podía dejar de mirar el espejo. Sabía que algo malo iba a pasar. Y tenía razón. Ernesto nos pidió que nos quedáramos en la sala mientras él trabajaba. «No importa lo que escuchen, no entren al pasillo», nos advirtió con seriedad. Sus palabras nos helaron la sangre, pero asentimos. No teníamos otra opción. Desde la sala, podíamos ver cómo Ernesto colocaba velas negras alrededor del espejo y dibujaba símbolos extraños en el suelo con tiza blanca. Sacó un frasco de vidrio lleno de un líquido oscuro y lo roció alrededor del espejo mientras murmuraba palabras en un idioma que no reconocimos. El aire en la casa se volvió pesado, como si una tormenta estuviera por llegar.
De repente, las velas se encendieron solas, y una brisa fría recorrió el pasillo, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Ernesto levantó las manos y comenzó a hablar en voz alta, desafiante. «Si hay alguien aquí, muéstrate», gritó. «No tienes poder sobre esta familia». El espejo comenzó a vibrar. Era un sonido bajo, casi imperceptible al principio, pero que fue creciendo hasta convertirse en un retumbar que hacía temblar las paredes. Las grietas que habíamos visto antes reaparecieron en el vidrio, extendiéndose rápidamente. Ernesto retrocedió un paso, pero mantuvo su postura firme. Entonces, la figura oscura apareció de nuevo. Esta vez, no estaba confinada al espejo. Salió de él, como si el vidrio fuera una puerta, y se paró frente a Ernesto. Era más alta de lo que recordábamos, con una presencia que llenaba todo el espacio. Sus ojos brillaban con una luz propia, y su sonrisa era tan amplia que parecía dividir su rostro en dos. Ernesto levantó una mano y sostuvo una pequeña cruz de plata. «En el nombre de lo sagrado, te ordeno que te vayas», gritó. Pero la figura solo se rió. Su risa resonó en toda la casa, haciendo que las paredes vibraran aún más. Con un movimiento rápido, extendió un brazo y arrancó la cruz de la mano de Ernesto, lanzándola al otro lado del pasillo. Ernesto intentó retroceder, pero la figura lo agarró del cuello con una mano que parecía hecha de sombra sólida. Lo levantó del suelo como si no pesara nada, y lo acercó a su rostro. «Tú no tienes poder aquí», dijo la figura, con una voz que sonaba como el crujir de ramas secas. «Nadie lo tiene». Desde la sala, gritamos, pero no podíamos hacer nada. Mi padre intentó acercarse, pero la figura lo miró y, con un gesto de su mano, lo lanzó contra la pared. Cayó al suelo, aturdido. Mi madre y yo nos abrazamos a Lucas, que lloraba de miedo. Ernesto forcejeaba, tratando de liberarse, pero la figura lo acercó al espejo. «Tú querías verme», dijo la figura. «Ahora mírame». Y entonces, con una fuerza brutal, empujó a Ernesto contra el espejo. Esperábamos escuchar el sonido del vidrio rompiéndose, pero no pasó. En cambio, el espejo pareció absorberlo, como si fuera agua. Ernesto gritó, pero su voz se desvaneció rápidamente, y luego no quedó nada de él. Solo el espejo, intacto, y la figura, que nos miró con esa sonrisa horrible. «Ustedes son los siguientes», dijo, antes de desaparecer de nuevo en el espejo. Después de lo que le pasó a Ernesto, estábamos aterrados. Mi padre se recuperó del golpe, pero estaba pálido y tembloroso. Mi madre no dejaba de llorar, y Lucas se negaba a soltarme de la mano. Sabíamos que no podíamos quedarnos en la casa, pero tampoco podíamos irnos. El espejo nos había atrapado, y no importaba a dónde fuéramos, siempre volvería. Decidimos investigar. Si el espejo tenía una historia, tal vez podríamos encontrar una manera de deshacernos de él. Mi padre llamó a la tienda de antigüedades donde lo había comprado, pero el número ya no existía. Fuimos al pueblo donde lo habíamos encontrado, pero la tienda había cerrado misteriosamente unas semanas después de que nos fuéramos. El dueño, según los vecinos, había desaparecido sin dejar rastro. Fue entonces cuando recordé algo. El día que compramos el espejo, el dueño de la tienda nos había dado una caja pequeña junto con él. «Es parte del conjunto», nos dijo. En ese momento, no le dimos importancia, pero ahora la buscamos frenéticamente. La encontramos en el sótano, entre cajas viejas y polvorientas. Era una caja de madera oscura, con los mismos tallados extraños que el marco del espejo. La abrimos con cuidado, y dentro había un diario viejo y una fotografía en blanco y negro. La fotografía mostraba a una familia posando frente al mismo espejo. Todos sonreían, excepto una niña pequeña que estaba en el centro. Ella miraba directamente a la cámara con una expresión vacía, como si no estuviera realmente allí. El diario pertenecía a alguien llamado Clara, y estaba lleno de entradas escritas con una letra temblorosa. Las primeras páginas hablaban de cómo la familia había adquirido el espejo en una subasta y lo habían colocado en su casa. Pero luego, las entradas se volvieron más oscuras. Clara escribía sobre voces que escuchaba en la noche, sombras que se movían en los rincones, y como su hermana menor, la niña de la fotografía, había comenzado a actuar de manera extraña. «Elena ya no es la misma», decía una entrada. «Habla con alguien que no está allí, y a veces me mira con esos ojos que no son los suyos. El espejo la está cambiando».
Las últimas páginas del diario estaban manchadas con algo que parecía sangre. La última entrada decía: no puedo dejarlo ganar. Tengo que proteger a mi familia. Si alguien encuentra esto, por favor, no miren al espejo. No le den lo que quiere. Nos miramos, sin saber qué hacer con esa información. ¿Qué era lo que el espejo quería? ¿Y qué le había pasado a Clara y su familia? Decidimos buscar más pistas. Mi padre revisó el marco del espejo, y en la parte de atrás encontró una inscripción pequeña y casi ilegible. Decía: el que mira, pertenece. Fue entonces cuando Lucas gritó. Estaba mirando el espejo, y su reflejo no lo seguía. En cambio, el reflejo sonreía, con esa sonrisa horrible que ya conocíamos demasiado bien. «Deja de mirarlo», le grité, y lo aparté de un tirón. Pero era demasiado tarde. Lucas comenzó a temblar, y luego se desmayó. Cuando despertó, no era el mismo. Sus ojos tenían un brillo extraño, y su voz sonaba diferente. «No pueden escapar», dijo, con una sonrisa que no era la suya. «El espejo siempre gana». Lucas ya no era el mismo. Sus movimientos eran torpes, como si estuviera aprendiendo a controlar su cuerpo de nuevo, y su voz sonaba extraña, como si alguien más hablara a través de él. Nos miraba con esos ojos brillantes, y esa sonrisa que no pertenecía a un niño de su edad. Sabíamos que teníamos que hacer algo, pero no sabíamos qué. Mi padre decidió buscar ayuda en libros antiguos y en internet, tratando de encontrar alguna pista sobre el espejo y su maldición. Mientras tanto, mi madre y yo nos turnábamos para vigilar a Lucas, que ahora pasaba horas frente al espejo, murmurando cosas que no podíamos entender. Una tarde, mientras revisaba el diario de Clara más detenidamente, encontré una página que antes no había notado. Estaba arrancada a la mitad, pero en lo que quedaba, Clara mencionaba un nombre: Elijah Blackwood. Decía que él había sido el dueño original del espejo, un hombre que vivió en el siglo XIX y que, según las leyendas, había hecho un pacto con algo oscuro para obtener poder y riqueza. Con esa pista, mi padre logró encontrar información sobre Elijah Blackwood. Era un hombre rico y misterioso que había desaparecido en circunstancias extrañas. Según los registros, su familia había muerto una por una en accidentes trágicos, y él había enloquecido, encerrándose en su mansión hasta que desapareció. El espejo, según algunas historias, era el único objeto que quedaba de él. Pero lo más aterrador era lo que descubrimos sobre el espejo en sí. No era solo un objeto maldito, era una puerta. Una puerta a un lugar donde las almas quedaban atrapadas, alimentando a algo que vivía al otro lado. Y lo que quería era más almas. Siempre más. «Tenemos que destruirlo», dijo mi padre, decidido. «No importa cómo, pero tenemos que romperlo». Pero no era tan fácil. Cada vez que intentábamos acercarnos al espejo con algo para romperlo, Lucas se interponía, con una fuerza que no debería tener. «No pueden destruirlo», decía con esa voz que no era la suya. «Es parte de mí ahora». Fue entonces cuando recordé algo que Ernesto había dicho antes de que la figura lo tomara. Había mencionado un ritual, algo sobre romper el vínculo. Busqué en sus cosas y encontré un libro viejo que había traído consigo. En una de las páginas, había un ritual para liberar a alguien poseído por una entidad. Pero había un problema. Requería que la entidad fuera forzada a salir del cuerpo y encerrada en un objeto específico. Y el objeto más cercano que teníamos era el espejo. «Es un riesgo», dijo mi madre, llorando. «Pero no tenemos otra opción». Preparamos todo según las instrucciones del libro. Colocamos velas blancas alrededor de Lucas, que estaba sentado en el suelo, mirándonos con esa sonrisa inquietante. Mi padre sostuvo un crucifijo, y yo leí las palabras del ritual en voz alta, tratando de mantener la calma. Pero algo salió mal. Justo cuando la entidad comenzó a salir de Lucas, el espejo comenzó a vibrar. La figura oscura apareció de nuevo, más grande y más amenazante que nunca. «No pueden echarme», gritó, y el viento comenzó a soplar dentro de la casa, apagando las velas. Lucas se desplomó, y la figura se acercó a mí, extendiendo una mano oscura. «Tú serás la siguiente», dijo. La figura oscura se acercó a mí, extendiendo su mano como si quisiera tocarme. Sentí un frío intenso que me recorrió todo el cuerpo, paralizándome. Mis padres gritaron, pero no podían moverse. El aire era pesado, como si la misma casa estuviera conspirando contra nosotros. Pero entonces, Lucas se movió.
Aunque estaba débil y pálido, logró levantarse y agarrar el crucifijo que mi padre había dejado caer. Con una voz temblorosa pero firme, dijo: «No puedes tenerla». La figura se detuvo y giró hacia él. «Eres fuerte», dijo con esa voz gutural que nos helaba la sangre. «Pero no lo suficiente». Lucas no respondió. En cambio, levantó el crucifijo y lo sostuvo frente a la figura. La luz de las velas que aún quedaban encendidas pareció intensificarse, y la figura retrocedió, como si el símbolo le causara dolor. Fue nuestra oportunidad. Mi padre se abalanzó hacia el espejo con un martillo que había traído. «Ahora», gritó, y comenzó a golpear el vidrio con todas sus fuerzas. Pero el espejo no se rompía. Cada golpe resonaba como si estuviera golpeando metal, y las grietas que aparecían se cerraban casi de inmediato. La figura se rió. «No pueden destruirlo», dijo. «Es más fuerte que ustedes». Pero entonces, recordé algo. En el diario de Clara, había una frase que no había entendido antes. El espejo se alimenta de miedo, pero la luz lo debilita. No sabía si funcionaría, pero no teníamos nada que perder. «Necesitamos más luz», grité, y corrí a encender todas las luces de la casa. Mi madre hizo lo mismo, mientras mi padre seguía golpeando el espejo. Lucas, aún sosteniendo el crucifijo, comenzó a recitar las palabras del ritual que yo había leído antes. La figura oscura comenzó a retorcerse, como si la luz la estuviera quemando. «No», gritó, y su voz era ahora una mezcla de rabia y desesperación. «No pueden hacerme esto». El espejo comenzó a vibrar más fuerte, y las grietas que mi padre había hecho ya no se cerraban. Con un último golpe, el vidrio se quebró en 1000 pedazos, y un grito desgarrador llenó la casa. La figura oscura se desvaneció, como si se estuviera disolviendo en el aire, y luego, silencio. Nos quedamos allí, jadeando, sin poder creer lo que había pasado. El espejo estaba destruido, y la figura había desaparecido. Lucas se desplomó en el suelo, exhausto pero consciente. «Está bien», murmuró. «Está bien». Pero no lo estaba. Aunque el espejo estaba roto, sentí que algo no había terminado. Los pedazos de vidrio en el suelo parecían brillar con una luz tenue, y el aire todavía estaba cargado de electricidad. Fue entonces cuando lo vi. Entre los pedazos rotos del espejo, había algo moviéndose. Algo pequeño y oscuro, como una sombra que intentaba escapar. Antes de que pudiera decir algo, la sombra se deslizó por el suelo y entró en Lucas, que estaba acostado inconsciente. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no eran los de Lucas. Eran oscuros, vacíos. Y sonrió. Los ojos de Lucas brillaban con una luz oscura, y su sonrisa era tan amplia que parecía dividir su rostro en dos. Nos miramos, paralizados por el miedo, sin saber qué hacer. Mi madre sollozaba, y mi padre intentó acercarse a él, pero Lucas levantó una mano y lo detuvo en seco. «No se acerquen», dijo con esa voz que no era la suya. «No quiero lastimarlos, todavía». «¿Qué quieres?», pregunté, tratando de mantener la calma. «¿Por qué no nos dejas en paz?». Lucas se rió, un sonido que resonó en toda la casa. «Ustedes me trajeron aquí», dijo. «Ustedes me dieron un cuerpo. Y ahora, tengo planes». «¿Qué tipo de planes?», preguntó mi padre, con una voz temblorosa pero firme. La sonrisa de Lucas se ensanchó. «Este mundo es tan limitado. Pero con un cuerpo, puedo hacer cosas. Cosas que ni siquiera pueden imaginar». Sabíamos que no podíamos dejarlo ir. Si la entidad dentro de Lucas salía de la casa, quién sabe qué podría hacer. Pero tampoco podíamos lastimarlo. Era nuestro hijo, nuestro hermano. Estábamos atrapados. Fue entonces cuando recordé algo más del diario de Clara. En una de las últimas páginas, había escrito: «La entidad solo puede ser expulsada si el huésped está dispuesto a dejarla ir. De lo contrario, se aferrará hasta el final». «Lucas», dije, acercándome lentamente. «Si estás ahí, escúchame. Tienes que luchar. No dejes que te controle». Por un momento, vi algo en sus ojos. Un destello de reconocimiento, de lucha. Pero luego la sonrisa regresó, y la entidad habló de nuevo. «Él no puede escucharte. Está dormido». «No es verdad», insistí. «Lucas, sé que estás ahí. Lucha. Por favor». Esta vez, hubo una reacción.
Lucas cerró los ojos con fuerza, como si estuviera en dolor, y su cuerpo comenzó a temblar. No, gritó la entidad, pero su voz sonaba diferente, menos segura. No puedes echarme. Ahora, grité a mis padres. Ayúdenme. Mi madre se acercó y abrazó a Lucas, llorando. Por favor, hijo, dijo. Vuelve con nosotros. Mi padre tomó el crucifijo y lo sostuvo frente a Lucas. En el nombre de lo sagrado, te ordeno que lo liberes, dijo con firmeza. Lucas gritó, una mezcla de su voz y la de la entidad. Su cuerpo se sacudió violentamente, y luego se desplomó en el suelo. Por un momento, no hubo movimiento. Luego, abrió los ojos. Esta vez, eran los de Lucas. Estoy aquí, murmuró, débilmente. Estoy aquí. Pero no duró mucho. La entidad no se había ido del todo. Lucas se levantó, tambaleándose, y nos miró con una expresión de tristeza. No puedo mantenerla alejada por mucho tiempo, dijo. Tienen que destruirla. Tienen que destruirme. No, dijo mi madre, llorando. No podemos. Tienen que hacerlo, insistió Lucas. Es la única manera. Las palabras de Lucas nos dejaron helados. Tienen que destruirme, había dicho, y aunque sabíamos que era la única manera de detener a la entidad, no podíamos aceptarlo. Él era nuestro hijo, nuestro hermano. ¿Cómo podríamos hacerle algo así? Hay otra manera, dijo mi padre, desesperado. Tiene que haberla. No podemos rendirnos. Pero Lucas sacudió la cabeza, con lágrimas en los ojos. No hay tiempo, dijo. Cada vez que me duermo, ella toma el control. Y cada vez es más fuerte. Si no lo hacen pronto, será demasiado tarde. Mi madre lo abrazó, llorando. No podemos perderte, dijo. No podemos. Lucas la abrazó de vuelta, pero su expresión era de resignación. Tienen que hacerlo, susurró. Por favor. Mientras discutíamos, la casa comenzó a cambiar. Las paredes parecían oscurecerse, y el aire se volvió más frío. Sabíamos que la entidad estaba luchando por recuperar el control, y no teníamos mucho tiempo. Fue entonces cuando recordé algo más del diario de Clara. En una de las últimas páginas, había escrito sobre un ritual final, uno que podía sellar a la entidad para siempre. Pero requería un sacrificio. No cualquier sacrificio, sino algo que la entidad valorara más que nada, un alma pura. Miré a Lucas, y supe lo que eso significaba. Pero no podía decirlo. No podía ser él. Hay un ritual, dije finalmente. Uno que puede sellarla. Pero, necesita un sacrificio. Mis padres me miraron, horrorizados. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó mi padre. Un alma pura, dije, evitando mirar a Lucas. Alguien que no tenga maldad en su corazón. Lucas entendió de inmediato. Tiene que ser yo, dijo. Soy el único. No, dijo mi madre, llorando. No podemos permitirlo. Es la única manera, insistió Lucas. Si no lo hacemos, ella escapará. Y entonces, no solo nos matará a nosotros, sino a muchas más personas. Sabía que tenía razón, pero no podíamos aceptarlo. Sin embargo, el tiempo se nos acababa. La casa temblaba, y las sombras se movían por sí solas. La entidad estaba regresando. Finalmente, mi padre asintió, con lágrimas en los ojos. Hagámoslo, dijo. Pero juntos. Preparamos el ritual, según las instrucciones del diario. Colocamos velas blancas alrededor de Lucas, que estaba sentado en el centro del círculo que habíamos dibujado en el suelo. Mi padre sostuvo el crucifijo, y yo leí las palabras del ritual en voz alta, tratando de mantener la calma. Lucas nos miró con una sonrisa triste. Los amo, dijo. Gracias por todo. Cuando llegamos a la parte final del ritual, las velas se apagaron de golpe, y la casa se sumió en la oscuridad. Un viento frío nos rodeó, y escuchamos la risa de la entidad. No pueden detenerme, gritó. Pero entonces, Lucas cerró los ojos y murmuró algo que no pudimos escuchar. Las velas se encendieron de nuevo, y una luz brillante llenó la habitación. La entidad gritó, una mezcla de rabia y dolor, y luego, silencio. Cuando la luz se desvaneció, Lucas estaba acostado en el suelo, inmóvil. Nos acercamos a él, temiendo lo peor,
pero entonces abrió los ojos. Eran los de Lucas, brillantes y llenos de vida. «Está bien», murmuró. Se fue. Después de aquella noche, todo pareció volver a la normalidad. La casa estaba tranquila, las sombras habían desaparecido, y Lucas parecía ser el mismo de nuevo. Pero sabíamos que nada volvería a ser como antes. Habíamos perdido algo que nunca podríamos recuperar. La inocencia, la sensación de seguridad, la creencia de que el mundo era un lugar seguro. Lucas no hablaba mucho de lo que había sucedido. A veces, lo veía mirando fijamente al vacío, como si estuviera recordando algo. Otras veces, se despertaba en medio de la noche, gritando, pero no podía recordar por qué. Las pesadillas lo perseguían, y aunque intentábamos ayudarlo, sabíamos que solo el tiempo podría sanar esas heridas. Mis padres también habían cambiado. Mi madre se volvió más protectora, siempre vigilando a Lucas como si temiera que algo pudiera llevárselo de nuevo. Mi padre, por otro lado, se sumergió en libros y documentos, tratando de entender qué había pasado y asegurarse de que nunca volvería a suceder. Pero por más que investigaba, no encontraba respuestas claras. El espejo había sido destruido, y la entidad parecía haberse ido para siempre. O eso creíamos. Una tarde, mientras limpiaba el sótano, encontré algo que me dejó helada. Era un pequeño trozo de vidrio, uno de los fragmentos del espejo que habíamos destruido. Lo recogí con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Y por qué no lo habíamos visto antes? Lo mostré a mi familia, y todos nos miramos con preocupación. Tal vez se nos pasó, dijo mi padre, tratando de sonar convincente. Pero en el fondo, sabíamos que no era así. El espejo había sido destruido por completo, o al menos eso pensábamos. Esa noche, tuve un sueño. Estaba en un lugar oscuro, rodeada de sombras que susurraban cosas que no podía entender. De repente, vi a Lucas, pero no era el Lucas que conocía. Era la versión de él que la entidad había controlado, con esos ojos oscuros y esa sonrisa horrible. «No me despierten», dijo. «No quieren saber lo que soy». Me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo fuerte. Fui a la habitación de Lucas para asegurarme de que estaba bien, pero no estaba allí. Lo encontré en el pasillo, mirando fijamente la pared donde el espejo había estado. En sus manos sostenía el fragmento de vidrio que había encontrado. «Lucas», dije, con voz temblorosa, «¿qué estás haciendo?». Él se volvió hacia mí, y por un momento, vi algo en sus ojos. Algo que no pertenecía a él. Pero luego parpadeó, y la expresión desapareció. «No sé», dijo, confundido. «No sé por qué estoy aquí». Tomé el fragmento de vidrio de sus manos y lo tiré a la basura, pero no pude sacarme la sensación de que algo no estaba bien. La entidad se había ido, eso lo sabíamos, pero su presencia todavía se sentía en la casa. Como si una parte de ella hubiera quedado atrás, esperando el momento adecuado para regresar. Han pasado años desde aquel suceso, y aunque hemos intentado seguir adelante, las cicatrices siguen ahí. Lucas creció, pero nunca volvió a ser el mismo. A veces, lo veo mirando fijamente al vacío, como si estuviera escuchando algo que el resto de nosotros no podemos oír. El fragmento de vidrio desapareció de la basura al día siguiente, y nunca lo volvimos a encontrar. A veces, en las noches más oscuras, siento que algo nos observa desde las sombras. Y cuando miro hacia el pasillo, donde el espejo solía estar, no puedo evitar preguntarme si realmente nos deshicimos de la entidad, o si solo la encerramos temporalmente. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo.